Buenos días, entonces, bienvenidos estudiantes de práctica docente, profesor de matemática, a esta asignatura. Vamos a pasar en esta ocasión a la unidad número 3, en la cual hay dos unidades, ¿verdad?, que vamos a desarrollar en esta práctica. La que tiene que ver con la didáctica de la matemática y la unidad número 4 que habla de la epistemología de la matemática. Así que bienvenidos a ustedes. El objetivo para esta tutoría es analizar, dice, las propuestas matemáticas en educación básica y media para el diseño de una propuesta novedosa que se adapte a la realidad de nuestro país. Entonces vamos a estar un poco revisando los contenidos, vamos a hablar de metodología, de dificultades que pueden llegar a tener los estudiantes y sobre todo que veamos, ¿verdad?, cómo se va desarrollando el currículo, que también es un tema que ya hemos discutido alrededor de esta práctica docente. Pues entonces vamos a empezar iniciando hablando de esta palabra, ¿verdad?, que tiene que ver con didáctica de la matemática. Últimamente, ¿verdad?, quizás ustedes han escuchado que podemos decir título, materia o sector, ¿verdad?, se ha hecho bastante popular porque se empezó a hablar primero inicialmente, ¿verdad?, en una historia de educación matemática. Y posteriormente se empezó a hablar de didáctica de la matemática. Dos conceptos que, como dice en el documento, en algunas ocasiones pueden confundirse, más sin embargo uno está dentro del otro, ¿verdad? En lo que respecta a didáctica de la matemática, entonces, al empezar a reflexionar, ¿verdad?, en todo lo que ha involucrado el desarrollo de esta ciencia a lo largo de la historia, entonces resulta de que es muy conveniente que se empiece a pensar, ¿verdad?, en cómo se podría desarrollar una clase, cómo se podría desarrollar el currículo, dice el documento, y sobre todo, ¿verdad?, cuáles son algunos lineamientos que debería de tener el profesor para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el desarrollo de este aprendizaje o enseñanza de la matemática. Ahora, hoy por hoy, ¿verdad?, nos enfrentamos a nuevos retos en lo que tiene que ver con la educación y especialmente en matemática. Por ejemplo, un grupo de estudiantes comentaban de segundo año que en noveno grado no recibieron clases debido a la virtualidad de la pandemia que sería en el año 2020. Luego en el 2021 también estuvieron en la fase virtual en primer año y ahora que están en segundo año, ¿verdad?, y ya se empieza a normalizar la cuestión, entonces encuentran muchos vacíos en lo que ellos están aprendiendo. Eso es parte de la realidad que se está viviendo. Así es de que cuando pensamos entonces en la clase de estudiantes a la que nosotros vamos a atender, ¿verdad?, o a trabajar en educación matemática, entonces podemos notar de que pueden haber muchos retos, pero también puede haber mucho entusiasmo de parte de los estudiantes, ¿verdad?, con respecto a recibir clases ya de una manera tradicional. Entonces, la concepción de la disciplina, ¿verdad?, matemática, nos hace pensar a nosotros, ¿verdad?, en que fue desarrollada por el ser humano debido a las necesidades que se tiene, tanto para contar, medir, conocer el espacio y utilizar sus propiedades. Entonces, como dice el documento, ¿verdad?, estamos analizando una disciplina que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico-deductivo. Y también, ¿por qué no decirlo, verdad?, del pensamiento espacial y también del analítico conceptual. Entonces, pues es un tremendo reto, ¿verdad?, de enseñar matemática para los estudiantes. También tomamos en cuenta, ¿verdad?, de que se trata la expresión de la mente del hombre en lo que respecta a educación matemática. Aquí estamos hablando de miles y miles de años, ¿verdad?, de personas que se dedicaron a estudiar propiedades, a enunciar teoremas, relaciones que hay entre las formas y las figuras. Y entonces ahora nosotros lo vemos como un solo conocimiento estructurado. Pero cuando empezamos a analizar la historia, se trata de mucho conocimiento que hubo detrás del desarrollo de esta ciencia. Esto dice que refleja la voluntad y el desarrollo de una perfección, ¿verdad? Si ustedes revisan la mayoría de las biografías de los matemáticos que hicieron grandes enunciados, la mayoría de ellos contribuyeron de una manera bastante fuerte, ¿verdad?, al desarrollo de la matemática. En algunos casos requirió muchos años de estudio para llegar a tener esta perfección.
Y casi siempre la matemática ha estado en esa nubecita de perfección, ¿verdad? O de perfeccionismo que acompaña a muchos matemáticos. Así es de que todo esto, ¿verdad? Que está detrás de la asignatura es lo que nosotros vamos a llevarlo entonces a los estudiantes y vendérselo como una asignatura que es la que tienen que aprender, ¿verdad? Ahí dice un autor famoso en los libros, ¿verdad? De que lástima, dice, es que tengamos una sola manera de poder enseñar a los estudiantes una materia que no han escogido ellos para poder aprender. La reflexión es un poco fuerte y drástica, ¿verdad? Pero refleja mucha realidad, ¿verdad? Que si solamente nosotros podemos vender la asignatura de una sola manera, entonces qué, qué pobre podríamos decirlo en metodología, ¿verdad? Porque estamos ofreciendo una experiencia para que los estudiantes puedan aprender a resolver problemas. De hecho, es bastante curioso, ¿verdad? Que en los grados pequeños la mayoría de niños están dispuestos a aprender matemática, a enfrentarse a nuevos retos. Pero conforme van creciendo y van llegando a nuevos grados superiores, entonces parece que ese entusiasmo empieza a bajar y algunos como que terminan, podríamos decir así, colgando los guantes, ¿verdad? Y tildando a la matemática como una asignatura de difícil aprendizaje o que inclusive no es para ellos. Así es que al pensar, ¿verdad? En estos conceptos que están detrás de la didáctica, esto, ¿verdad? Tiene que hacernos a nosotros una reflexión para pensar entonces, bueno, ¿y qué metodología es la que yo voy a proponer para enseñar mi clase, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para que resulte interesante cuando lo estamos haciendo? Y si tengo estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, que es seguro que vamos a encontrar en las secciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo como docente para poder atender a estos estudiantes? Pues esto es lo que queremos en esta ocasión reflexionar, ¿verdad? En esta unidad de didáctica de la matemática. ¿Qué considera entonces la didáctica de la matemática? Veamos algunos aspectos y si ustedes consideran oportuno, podemos incorporarle otro, ¿verdad? Eh, que la matemática, dice, es más que una materia o un área de aprendizaje, es una disciplina cultural que se tiene ahí, ¿verdad? Resulta muy interesante, ¿verdad? Que, por ejemplo, las culturas, pensamos nosotros en la cultura que nos precedió, ¿verdad? El desarrollo del calendario maya, la utilización del número cero, las grandes construcciones que hicieron y las consideraciones que tuvieron con todas las constelaciones solares, ¿verdad? Es muy interesante eso, ver de que había mucha matemática detrás de estas civilizaciones. Así es que lejos de verlo, ¿verdad? Como una materia, dice, un área de aprendizaje, también tiene que ver mucho con el desarrollo de una cultura, ¿verdad? Y cómo se fue incrementando el conocimiento o aportando conocimiento, ¿verdad? A lo que hoy nosotros conocemos como matemática. También dice que algunos autores coinciden en decir, ¿verdad? Que se trata de un método de investigación y que es un cuerpo de conocimientos y principios y conceptos que nosotros vamos desarrollando. No sé si ustedes ya llevaron los principios de física en, en la carrera, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a ver las aplicaciones que se van de la matemática a otras áreas o otras ciencias, podemos ver, ¿verdad?, de que la matemática definitivamente se trata de un cuerpo eh, de principios y postulados, ¿verdad?, que sirven para estudiar otras aplicaciones a la ciencia. Y entonces podemos ver cómo es una base o un fundamento para poderlo estudiar, ¿verdad? Economía, física, eh, arquitectura y otras áreas del saber, ¿verdad?, que tienen como base la matemática. También la didáctica de la matemática considera, ¿verdad?, de que es una ciencia básica, como estamos hablando, ¿verdad? Los principios matemáticos que ustedes ya pueden, ¿verdad?, sirven como una ciencia básica para el estudio de otros. Y les puedo casi asegurar, ¿verdad?, que los conocimientos que ustedes tienen ya de matemáticas son mucho superiores para lo que van a lograr enseñar, ¿verdad? De hecho, saben hasta mucho más para poder enseñar ya en una educación básica o inclusive en un bachillerato. Entonces, el problema no es
qué tanto nosotros sepamos, ¿verdad? Porque podemos saber mucho en matemática, sino que la didáctica entonces nos va a ayudar a considerar entonces cómo nosotros vamos a transmitir esos conocimientos a estas generaciones pequeñas que están en grados inferiores. Otro aspecto, ¿verdad?, que vamos a considerar aquí en didáctica de la matemática, es decir, dice el sistema de conocimientos que permiten comprender los fundamentos y cómo se van a relacionar estos conceptos, ¿verdad? Así que al final el estudiante va a estudiar, valga la redundancia, ¿verdad?, algunos fenómenos y conceptos desde varios puntos de vista. Por ejemplo, ¿verdad?, en lo que respecta a línea recta, en octavo grado lo van a ver como un sistema de ecuaciones, en noveno grado lo van a ver como una función lineal, y luego en bachillerato lo van a ver desde la geometría analítica, una óptica diferente, ¿verdad?, para trabajar en el plano cartesiano. Pero estamos hablando de un mismo fenómeno que se comporta bajo un modelo lineal. Entonces, nosotros, porque ya estudiamos, podemos verlo desde esos tres puntos de vista y sabemos que se refiere a lo mismo. Pero el estudiante, ¿verdad? No, ¿verdad? Piensa que son cosas bien aisladas las que se están trabajando, ¿verdad? Y es más, ¿verdad? Incluso en ciencias naturales ellos van a estudiar los modelos que se comportan como unos vectores y van a calcular magnitud y todo eso. Entonces, imagínense bajo un mismo fenómeno estudiado de distintos aspectos. Entonces, la didáctica de la matemática considera, ¿verdad?, cómo nosotros podemos llevar estos conocimientos, postulados y principios para que los estudiantes puedan asimilarlo. Un quinto aspecto es que se debe organizar, dice, con el fin de ofrecer a los niños experiencias vitales. Y normalmente estas experiencias son las que los estudiantes van a recordar de mejor manera. Si ustedes tuvieron alguna experiencia cuando fueron estudiantes, quizás algún experimento o midieron algún fenómeno, ¿verdad? De esto estamos hablando en esta ocasión, ¿verdad? De qué es lo que va a quedar en el aprendizaje, en la memoria de los estudiantes. Ahora, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué experiencia vamos a ofrecer a los estudiantes? Ese es el trabajo, ¿verdad?, del profesor de matemática, diseñar las experiencias de aprendizaje. Y un sexto aspecto que menciona el material es cómo vamos a resolver problemas de manera que la matemática contribuya al desarrollo de las habilidades intelectuales de los niños. Y aquí resulta bastante curioso, ¿verdad?, que solamente cuando nosotros exponemos a estudiantes a actividades de aprendizaje diferentes, podemos darnos cuenta de las habilidades que ellos tienen. Habilidades para investigar, para conceptualizar, para memorizar y otras más, ¿verdad? De lo contrario, si siempre hacemos el mismo proceso, no vamos a tener resultados diferentes, ¿verdad?, para el caso de los estudiantes. Así es que entonces, no sé si ustedes le agregan un aporte extra de lo que debería encargarse la didáctica de la matemática. Yo concuerdo con usted, Ujú, en el hecho de que facilita tanto al docente como al estudiante, ¿verdad? Al docente para enseñar y al estudiante para aprender. Es sí, novedoso y incluso se puede agregar hasta la tecnología, ¿verdad? ujú. Y que resulta muy atractivo, ¿verdad? Hoy a los jóvenes de hoy. Muy bien, gracias. Entonces, también creo que aquí, ¿verdad?, faltaría el otro concepto, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos a los estudiantes a superar sus deficiencias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, algunos, por ejemplo, dicen, es que a mí se me olvidan las fórmulas y se me olvidan las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿verdad? Pero resulta muy curioso de que, por ejemplo, otras cosas, ¿verdad?, de su vida cotidiana no se olvidan. Entonces, no es que tengan un problema de aprendizaje en sí, ¿verdad?, sino que es un problema de importancia de lo que se aprende. Pero si estos estudiantes se enfrentaran a situaciones de aprendizaje, ¿verdad?, que los reten, ¿verdad?, a poder memorizar lo que necesitamos,
entonces sería diferente. Algunos sí, ¿verdad? Pueden tener problemas de aprendizaje y es lo que la didáctica también, ¿verdad? Debería de considerar. Bueno, entonces vamos a pasar a la primera parte de la agenda que tiene que ver con los principios de didáctica de la matemática, es decir, lo que nosotros deberíamos de considerar antes de enseñar, ¿verdad? A este aspecto, algunos docentes quizás se pueden sentir como intimidados, podríamos decir, ¿verdad? O limitados, quizás sería la palabra correcta, para desarrollar su libertad de cátedra, de enseñanza, en vista de que hay libros, hay libros para los alumnos y libros de metodología para los docentes, para que puedan desarrollar sus contenidos. Entonces, pareciera que todo ya está bien estructurado y no se le queda mucha libertad al docente para poder enseñar matemática. Sin embargo, la realidad es distinta, ¿verdad? Que el currículum lo que hace es, ¿verdad?, que nos dice qué contenidos básicos son los que deben enseñarse o cuáles son los contenidos mínimos que el estudiante debe aprender en educación matemática. Pero después de eso, ¿verdad?, queda la libertad para poder agregar otros detalles, otros contenidos, si el tiempo lo permite, ¿verdad? Y depende cómo vayan avanzando los estudiantes. En cuanto a metodología, ¿verdad? Aunque ven ustedes que los libros en mate son bastante cerrados, ¿verdad? En cómo se aborda la clase de matemática, siempre comentarle, ¿verdad? De que en la jornalización que hay de matemática hay clases libres para que se puedan desarrollar contenidos de refuerzo. Es decir, por ejemplo, si el año tiene 200 horas clase, ¿verdad? Parece que anda ahí por alrededor de 160 contenidos que tienen los libros. Entonces deja cierto número de clases para que el docente pueda reforzar, ampliar contenidos o desarrollar algunas actividades de aprendizaje que sean diferentes. Entonces sí, hay cierta libertad para poder incluir, ¿verdad?, estas actividades de aprendizaje que pudiéramos llevar a cabo para mejorarlo, ¿verdad? Aquí en estas actividades extra para reforzar el contenido, por ejemplo, pensemos, ¿verdad? Como comentaba Gilberto, ¿verdad? El uso de la tecnología, por ejemplo, de GeoGebra, de algunas páginas de resolución de ecuaciones, de laboratorios virtuales o de juegos, ¿verdad? Que les pueden ayudar a ellos a memorizar o a comprender algunos contenidos. También, ¿verdad? Se pueden utilizar. Si nos vamos por el área de material concreto, también podemos llevar a cabo la enseñanza de estos contenidos utilizando material concreto, ¿verdad? Así de que sí, hay cierta libertad que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? O también una tercera opción sería el espacio para poder resolver problemas que mejoren su razonamiento lógico matemático. Esta actividad también la podemos llevar a cabo y podría ser un refuerzo, ¿verdad? Quizás aquí, no sé si a ustedes les da esa sensación, ¿verdad? Pero cuando visitamos una escuela para práctica, normalmente se espera de que el practicante como que asista mucho tiempo o colabore en muchas actividades, ¿verdad? Entonces el licenciado Javier nos decía, en algunas ocasiones se ha dado que hasta les piden a ustedes los practicantes, ¿verdad?, que les ayuden a calificar exámenes u otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues él decía, ¿verdad? No podemos obligarlos a que hagan eso, pero si está en su voluntad, ¿verdad? Poder colaborar o el convenio que hacen con el docente, ¿verdad? Es prácticamente, lo dejamos a libertad de ustedes, ¿verdad? Pero no sé si han percibido, ¿verdad?, esa idea que tiene, porque a veces de las universidades privadas es un número de horas el que cumple, ¿verdad? Y a veces es bastante. Donde yo trabajo han llegado practicantes de estudios sociales y no sé si hacen 500 o 100 horas, pero pasan bastante tiempo ahí en práctica. Entonces, puede haber esa idea preconcebida, ¿verdad?, de un practicante. Se los comento de antemano para que ustedes estén al tanto, ¿verdad? Y si está en su disposición colaborar, pues entonces tampoco está malo, ¿verdad?, para la asignatura. Pensando en los principios, ¿verdad?, que vamos a tomar en cuenta para desarrollar el contenido, entonces nos juntamos con algunas ideas que pudieran estar alrededor de la clase de la matemática y ustedes analícenlo y vean si se cumplen en la realidad. Por ejemplo, dice que un primer aspecto que podemos mencionar es
Pueden haber buenos docentes en los centros escolares para la enseñanza de la matemática, pero no se tiene a veces con lineamientos que sirvan o inclusive en algunas ocasiones podemos hallar el tiempo, puede ser un limitante para desarrollar una actividad, los recursos también y la misma actitud de la población educativa, llámense compañeros de trabajo, padres de familia o los mismos estudiantes. Entonces, detrás de, ¿verdad?, las buenas intenciones de un docente, también pueden haber algunos detractores, ¿verdad?, que le impiden poder desarrollar la actividad. Por ejemplo, ha sucedido, ¿verdad?, que hay padres de familia que esperan que sus hijos lleven mucho desarrollado en el cuaderno de matemática. Y si nosotros estamos haciendo experimentos o juegos, entonces el papá dice, pero no está aprendiendo quizás, ¿verdad?, porque no trae nada en el cuaderno. Entonces, se puede malinterpretar el trabajo que hace el docente. También dice que al final, ¿verdad?, el arduo trabajo docente se puede volver complicado para orientar todo un proceso, ¿verdad? Esto pasa muy a menudo, ¿verdad?, porque la carga académica también puede ser bastante pesada. Para un docente de tercer ciclo se le asignan 25 horas a la semana para ser profesor, ¿verdad? Y si es profesor de bachillerato, tiene 30 horas a la semana para trabajar. Entonces, a veces eso implica atender 5 o hasta 6 secciones de 30 o de 35, inclusive hasta de 40 estudiantes. Entonces, ya toda esa carga se vuelve un poquito complicada, ¿verdad?, para poder desarrollar la labor del trabajo docente. Y siempre, ¿verdad?, buscar las estrategias para la enseñanza más adecuada, ¿verdad?, puede llevarlo a cabo uno a cometer algunos errores a la hora de la enseñanza. Quizás pensemos que determinada actividad puede ser exitosa a la hora de dar la clase de la matemática, pero resulta todo lo contrario. O suele suceder, ¿verdad?, de que una actividad que desarrollamos bien en un grupo y fue exitosa, en otro grupo no tiene la misma aceptación, ¿verdad? Entonces termina siendo un error grave que paga el estudiante con la educación. No sé cuál es la visión que ustedes tienen o qué comentario pueden tener alrededor de lo que sucede, ¿verdad?, en educación matemática. De mi parte, no, licenciado. Ujú. Bueno, pues entonces en la práctica es lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? Pero sin importar lo que suceda hoy en la realidad, ¿verdad? Vamos a considerar los principios que están involucrados. Un detalle que también se me olvidaba comentar, ¿verdad?, que en la dualidad que hay de atención a los estudiantes, ¿verdad?, entonces también hay padres de familia, ¿verdad?, que esperan que el hijo sea atendido de manera virtual, mientras que el otro grupo que está en la escuela también sea atendido de manera presencial, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco dificultoso para el profesor específicamente, ¿verdad?, atender a un grupo presencial y atender a un grupo virtual, ¿verdad? Eso creo que ha hecho también un poco más complejo la enseñanza en estos tiempos que nosotros tenemos. Estos son algunos detalles, ¿verdad?, que pasan en la realidad y que los podemos tomar en cuenta. Veamos entonces los principios didácticos que vamos a repasar. El primero de ellos dice que el aprendizaje de matemáticas, como cualquier otra área, dice que debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Entonces, significa que, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vamos a atender un sexto grado, ¿verdad?, un séptimo grado, nos estamos ubicando ahí en unas edades de unos 12, 11, 12, 13 años. Quiere decir que están pasando, son estudiantes que están pasando, de acuerdo a la teoría de Piaget, ¿verdad?, del desarrollo de pasando al desarrollo de las operaciones concretas. Si nosotros trabajamos con un niño más pequeño, ¿verdad?, estamos hablando de que está en el desarrollo de las operaciones
concretas. Entonces, estos son factores, ¿verdad?, que el principio didáctico nos invita a que nosotros tomemos en cuenta. ¿A quiénes les vamos a enseñar, verdad? No sería lo mismo dirigirnos a niños de 10, 12 años que a adolescentes de 15 o 17 años. También conviene que nosotros repasemos, ¿verdad?, cuáles son los objetivos o indicadores de logro que tienen los lineamientos metodológicos. En su caso, ustedes pueden buscar la guía metodológica, que es totalmente descargable de la página del Ministerio de Educación para todos los grados. Ahí tienen los indicadores de logro, los objetivos y el propósito de cada clase, así como alguna pauta, ¿verdad?, o qué se pretende con los ejercicios que ahí se proponen. Bueno, entonces la imagen siguiente nos muestra, ¿verdad?, cuáles son las etapas que nosotros podríamos tener, ¿verdad? Aquí es la etapa de las operaciones concretas de los 7 a los 12 años. Por ahí quizás podemos ubicar niños que estén de primero a sexto grado, ¿verdad?, y algunos que van un poquito adelantados, entonces podrían estar de 12 años, inclusive séptimo u octavo grado. Y si tenemos ya un poquito más avanzado, ¿verdad?, de las operaciones formales de los 12 a los 15 años, pues entonces aquí estamos hablando quizás ya de tercer ciclo o bachillerato. Este es un detalle que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En lo que respecta a un ejemplo, ¿verdad? Esta es la unidad número 4 de séptimo grado. Esta unidad se llama comunicación con símbolos. Y esta unidad sigue con el desarrollo de la introducción de variables a las operaciones de los estudiantes. Ya en sexto grado tuvieron una unidad que les enseñaba a utilizar una variable cuando tienen una cantidad desconocida, que prácticamente fue la introducción. Entonces ya aquí en esta unidad de séptimo grado se les está introduciendo a trabajar con una cantidad desconocida, es decir, con el uso de una variable, porque ya en las 3 unidades anteriores estuvieron repasando las operaciones con números enteros. Y vean ustedes aquí, ¿verdad?, lo que se pretende en esta unidad es que los estudiantes puedan sustituir una cantidad desconocida por una variable. En este caso están utilizando el recuadro, pero en clases posteriores ya están utilizando una letra para representar la cantidad desconocida. Así es que la clase está bien, ¿verdad?, porque se pretende que ellos están en el desarrollo de las operaciones ya casi formales, de los 12 a los 15 años, ¿verdad?, y esperaríamos que tengan ya la capacidad para poder asimilar, en la normalidad de los casos, de asimilar contenidos como los que están presentándose. Al final, lo que suele suceder es, ¿verdad?, de que pueden confundir ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el signo por, han estado acostumbrados a representarlo con la letra X y ahora otra X representa una variable. Entonces podría darse una confusión ahí en ese contenido. O a la hora de sustituir, algunos estudiantes insisten en poner la cantidad y dejar también la variable, ¿verdad? Es un error bastante común que ellos pueden tener y que se debe corregir. Bueno, el principio pedagógico en este caso lo que nos recomienda es, ¿verdad?, de que nosotros vamos a tratar de poner bastantes situaciones, ¿verdad?, que sean aplicadas a la vida cotidiana para que los estudiantes puedan comprender el uso de la variable. De hecho, un día reflexionando yo, ¿verdad?, lo que ellos estudian en ciencias naturales, en fórmulas, es la sustitución de variable, ¿verdad? Pero lastimosamente en algunos casos no lo conocemos de esta forma, pero se puede hacer la referencia, ¿verdad? Entonces, para la enseñanza del álgebra en otros grados, también se puede tomar en cuenta, ¿verdad?, el uso de este material. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, ya se han utilizado los bloques o las tarjetas numéricas para poder representar cantidades y que los estudiantes comprendan, ¿verdad?, a qué nos referimos con el uso de una variable en la enseñanza del álgebra. El segundo principio dice que el aprendizaje de la matemática, dice, como todas las áreas, debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño.
Esto significa, en este caso, ¿verdad?, de que nosotros vamos a empezar de situaciones que son de la vida cotidiana de los estudiantes para pasar a situaciones que podrían ser propias del álgebra, ¿verdad? Quizás reemplazar, ¿verdad?, una variable desconocida por una letra y aplicar las propiedades que ellos ya conocen de los números al tratamiento de esta variable. Es decir, por ejemplo, en séptimo grado asumimos que los estudiantes ya manejan las operaciones básicas con números enteros. Entonces eso vamos a llevarlo a algo más complejo, a aplicar eso a las propiedades del álgebra y del uso de variables. En el caso de bachillerato, por ejemplo, ¿verdad? Los estudiantes a veces les parece un poco complejo, ¿verdad? Las operaciones ya con polinomios, por ejemplo, dividir y factorizar, son conceptos un poco complejos para ellos. Entonces sería conveniente empezar, ¿verdad? Como por ejemplo ellos hacen la división de cantidades de forma tradicional o como una misma cantidad la podemos expresar como el producto de dos números. Eso sería lo conocido, ¿verdad? Luego, introducir la idea de división o de factorización en álgebra. Esto es lo que nos dice el principio, ¿verdad? Que nosotros podamos secuenciar el desarrollo del contenido. Y funciona en muchas ocasiones este principio, ¿verdad? Que empecemos con ejemplos sencillos para poder llegar a algo más superior y que pueda ser asimilado por los estudiantes. Por ejemplo, les presento a una secuencia de los contenidos. Esta es la unidad 2 de primer año de bachillerato. No sé si en el caso de Gilberto ya la revisó, qué es lo que están estudiando los estudiantes, ¿no? Empiezan estudiando la definición de monomio, polinomio y grado. Luego se van a los productos de binomio por binomio. La tercera clase es productos de binomio por binomio, en una segunda parte. En la cuarta clase van a productos de la forma ax más b por cx más d. En la quinta clase empiezan a desarrollar el cubo de un binomio. En la sexta clase trabajan la diferencia del cubo de un binomio. En la séptima clase es una combinación de productos notables y a partir de la novena clase empiezan a jugar con este término de factorizar, ¿verdad? Factor común, para ser específico. En la clase 1.10 aprenden a factorizar trinomios de esa forma. En la clase 11 sería trinomio y cuadrado perfecto y la diferencia. En la clase 12 continúan. Ahora el caso cuando el coeficiente de x no es distinto de 1. Y en las clases 13, 14 y 15 empiezan ya a trabajar con este método, podríamos decirlo, de la tijera para poder este, factorizar. Luego, a partir de la clase 2.1, empiezan a trabajar la división de polinomios. En su caso sencillo, era un polinomio entre un monomio. En la clase 2.2 ven la división clásica, ¿verdad? Como el método largo de polinomios. Y a veces aquí les puede resultar un poco pesado, ¿verdad? El proceso de la división larga. Luego en la 2.3 ya lo ven más sencillo con la división sintética y que va a servir para las siguientes operaciones, ¿verdad? Con la división sintética en la parte 2. Luego vamos a las aplicaciones, teorema del residuo. En la 2.6, factorizar utilizando el teorema del factor, ¿verdad? Que se acaba de destacar. En la clase 2.7, continuar factorizando, también en la 2.8. Y en la 3.1 ya vamos a aplicaciones, ¿verdad? A utilizar el factoreo para resolver ecuaciones cuadráticas o con la fórmula general. Y cierra la unidad con la definición de número complejo, suma y resta, división de números complejos, raíces cuadradas de números negativos, la utilización del discriminante y utilizar esto, ¿verdad?, para factorizar polinomios que tienen raíces complejas. Esta unidad 2 es un poquito extensa, ¿no? Ahora, ¿qué opinan ustedes de cómo se ha dado la secuencia de contenidos y si se está utilizando los principios didácticos de la matemática?
¿Qué opinión tienen ustedes del desarrollo de estos contenidos? Está fuertecita la unidad, ¿verdad? Tiene bastante. Tiene desde multiplicación, división, factorización, números complejos y ecuaciones, ¿verdad? Eh, claro, ¿verdad? Es una clase por día la que se trabaja. Vale, si estamos por ahí, sí, ¿verdad? ¿Quién ya se han unido? Jocelyn y Eli Javier. Muy bien, veámoslo de este punto de vista, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que los contenidos van desde lo más sencillo hasta lo más abstracto? El otro principio didáctico que hemos analizado, ¿verdad? Es que se respete también eh, la edad, ¿verdad? O el desarrollo del pensamiento que tienen los estudiantes. Entonces, ¿qué podemos comentar de esos dos aspectos? Pues yo considero que están congruentes, licenciado. Primero también porque hace dos partes de un tema, Ujú, o no mete el tema de lleno, ¿verdad? No de que ujú, en la primera parte trata sobre lo sencillo y en la segunda parte ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Y ujú, tiene que ver algunos puntos que no se vieron en la primera parte y así. Pero concuerdo con el hecho de que sí va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ujú. Sí, es cierto, ¿verdad? Quizás pensando en eso, ¿verdad? Una de las desventajas que tendría es que el estudiante tenga inasistencia, ¿verdad? Porque imagínense que un día que falte, entonces se queda sin ese contenido y entonces ya va a sentir el vacío, ¿verdad? Por ejemplo, si faltó a la clase, ¿verdad? Que se refería a la definición o a entender el concepto de factorizar, entonces puede llevar esa deficiencia, ¿verdad? Para el resto de los contenidos. En algunos casos hay también estudiantes que se pueden quejar de la cantidad de ejercicios, ¿verdad? O que puedan tener mucho, ¿verdad? Por ejemplo, esta clase tiene alrededor de 12, ¿verdad? Quizá no lo logren desarrollar todos en una sola clase, ¿verdad? Entonces, a veces conviene dosificar la tarea, ¿verdad? Por ejemplo, para que lo trabajen ahí en la clase, ¿verdad? Asignar 4 por grupo, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan sentir de que es algo más alcanzable, ¿verdad? La tarea que se les ha propuesto. Bueno, pues entonces vamos a analizar otros principios didácticos que también vamos a ver las aplicaciones. El tercero de estos dice que la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría. Es decir, primero se utilizan objetos para realizar las operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se pasa a representar las operaciones con los símbolos. Entonces, por ejemplo, para la enseñanza de la matemática, podríamos utilizar, ¿verdad? Si hablamos de recurso concreto, por ejemplo, en la enseñanza de los números enteros, ¿verdad? Los algeblocks de un color para los números positivos y los algeblocks de otro color para la enseñanza de los números negativos, ¿verdad? O para la aplicación de las propiedades de algunas figuras básicas conocidas por ellos, ¿verdad? Como un cuadrilátero o un triángulo. Incluso aquí pueden ver ustedes que se muestra un geoplano cuadrado en el cual los estudiantes están manipulando, ¿verdad? En este caso, este principio también da base a un método que más adelante vamos a conocer como el método Singapur, ¿verdad? Y toma mucho de este principio didáctico, ¿verdad? De empezar enseñando con material concreto para posteriormente pasar a símbolos, que es la parte pictórica,
Y finalmente empezar a trabajar la parte abstracta, que ya sería el álgebra como tal, ¿verdad? Como vamos a encontrar una gran variedad de estudiantes, ¿verdad? Algunos estudiantes manejan muy bien las fórmulas, el desarrollo de operaciones, pero habrá otro tipo de estudiante que necesita un poco más de tiempo para comprender las propiedades y las relaciones. Y aquí es donde el material concreto les va a ayudar a utilizar, ¿verdad? Desde cosas muy básicas como la definición de un triángulo hasta otras cosas un poco más complejas como por ejemplo el desarrollo del cubo de un binomio, como lo acabamos de ver en la clase anterior, ¿verdad? A eso se refiere este principio. Y si en algún momento, ¿verdad?, nos tocase trabajar en un sector, imagínense, donde no tengamos estos recursos, ¿verdad? Pues entonces dice que material manipulable puede ser lo que ellos tengan a su alcance, ¿verdad? Quizás tapones de botellas, palos, frutas, hojas, lápices, hasta semillas de fruto, ¿verdad? Han utilizado algunos compañeros para desarrollar esta necesidad del material concreto, ¿verdad? En este caso. El cuarto principio dice que la memoria no basta para la comprensión de la matemática, sino que es necesaria la comprensión. Y como muestra de esto, ¿verdad?, podemos decir el hecho tan sencillo de que los estudiantes puedan poderse las tablas, ¿verdad? En algunas ocasiones, algunos lo memorizan perfectamente, pero otros, ¿verdad?, lo olvidan porque no tienen la comprensión de lo que significa el concepto de multiplicar y cómo construyeron las tablas al inicio con ellos, quizás no fue de la manera más didáctica posible. Entonces, este principio nos dice que necesitamos comprender, ¿verdad? Por ejemplo, en noveno grado hay una unidad que se llama raíz cuadrada y hay una clase destinada a estudiar esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los números que tienen raíz cuadrada? Y los estudiantes construyen la cuadrícula, ¿verdad? De 5 por 5, 6 por 6, para comprender por qué ese número sí le podemos extraer raíz cuadrada exacta y otros no lo tienen. Entonces ahí se está utilizando este principio didáctico para la enseñanza de la matemática. También esto implica, ¿verdad?, que la memoria mecánica dice que no siempre va a ser confiable, ¿verdad?, sino que se debe comprender lo que se está haciendo, ¿verdad? Tratar de verle como el lado lógico de lo que están haciendo en los procesos los estudiantes. Y no podemos construir matemática con una simple práctica en mecánica, sino que necesitamos tener aquellos ejercicios, ¿verdad?, que sean un poco retantes para los estudiantes. En los libros ustedes van a encontrar que los últimos ejercicios son un poco más de pensar para los estudiantes y pueden tener un poco más de reto mental para ellos, ¿verdad? Por eso se pretende que van así de forma gradual. El quinto principio dice que las y los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones básicas, ¿verdad?, y no solamente resolverlas mecánicamente. Por eso es que aquí, ¿verdad?, en algunos casos se explica, por ejemplo, en los grados básicos, ¿verdad?, cuáles son las concepciones o los significados que puede tener las operaciones, por ejemplo, restar y dividir, ¿verdad?, que son las que implican un poco más reto mental para los estudiantes. Más ya en tercer ciclo, ¿verdad?, mediante modelaciones con AlgeBlocks, como las que se presentan ahí en pantalla, entonces se representa lo que puede ser la suma para los estudiantes, ¿no? A veces ellos quieren tener como la tendencia a llegar a un número, a la respuesta, y entonces suman todo indiscriminativamente, ¿va? 2 más 3 menos 4, más 1 más 2 más 5. Entonces, ¿qué diferencia es cuando utilizamos esta parte didáctica, verdad? Que hacemos una representación de una cosa para la variable x cuadrada, de otra forma con color para la variable x y otra figura, ¿verdad?, representan los términos independientes o números enteros que representamos ahí en los polinomios. Claro, para nosotros, ¿verdad?, que sabemos un poquito más, puede parecer un poco fácil, sencillo, ¿verdad?, trivial enseñar de esta forma. Pero para el estudiante promedio puede ayudarlo a aprender de una vez para siempre, ¿verdad?, que en la suma respetamos, ¿verdad?, los términos semejantes. De igual manera podemos utilizar los algeblocks para representar operaciones como la resta. También podemos utilizarlo para la multiplicación, como se presenta en este caso.
o incluso la misma factorización se puede trabajar con estos algeblocks. El sexto principio dice que los problemas matemáticos no se resuelven con receta, ¿verdad? Hacer esto y después a continuación lo otro, ¿verdad? Y por eso les comentaba ahí, ¿verdad? De que en la clase nosotros podemos utilizar algún tiempo disponible, ¿verdad? Para poder desarrollar un contenido. Por ejemplo, si ustedes van a tener 3 sesiones con los estudiantes, ¿verdad? Podríamos dedicar una de ellas a poder resolver problemas que les ayuden a incentivar el razonamiento lógico matemático, ¿verdad? Y no solamente desarrollar el contenido como sí, para que los estudiantes tengan una secuencia, ¿verdad? No sé si ustedes te han pensado ya en alguna idea de cómo desarrollar sus contenidos, independientemente cómo sea el tema, ¿verdad? Quizás hacer una pequeña evaluación así virtual, ¿verdad? O un juego matemático, no sé, alguna idea que hayan tenido. ¿Quiénes están? Jocelyn y Gilberto. Algún juego para explicar un tema, dice, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿qué situaciones didácticas han pensado ustedes en incluir en el desarrollo de su práctica? En su caso, Jocelyn, no sé si ha pensado en algunas situaciones para incluir en la práctica. Este, por el momento todavía no he diseñado Ujú, plan didáctico para ver ujú, qué actividad desarrollar en el tema. Por ujú. ejemplo, he estado ver que están desarrollando la división sintética, Ah, ya. que están viendo la fórmula general. Sí. No sé qué recurso podría ocupar allí. Para poderlo diseñar. Y casi está entonces sería en primer año donde la va a Sí, desarrollar. en primer año. Ujú. Vaya, pues entonces podríamos utilizar, ¿verdad? Algunos, prácticamente así, un material concreto para estos temas que ya son un poco más adelantaditos, no los hay, ¿verdad? Pero sí podríamos diseñar, por ejemplo, algún juego matemático para que ellos puedan utilizarlo, ¿verdad? O también una evaluación virtual, ¿verdad? En lo personal yo he utilizado los quizzes, así se llama la página, y, y las de Kahoot, que también tienen su versión libre. Se lo puedo escribir aquí en un comentario. Pues si lo quieren, creo que lleva doble Z al final. Quizzes.com se llama la página para diseñar y la otra se llama kahoot.com. Estas hacen evaluaciones virtuales a nivel de juegos. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, al efectuar la división sintética de este polinomio entre este polinomio, ¿cuál es el cociente? ¿Verdad? Y entonces como los estudiantes están un poco más acostumbrados a los juegos, ¿verdad? Entonces de eso es lo que nos valemos en estas evaluaciones. Sí, no sé si alguien quería comentar. ¿No? Vale. Entonces, aquí como muestra les traía yo, ¿verdad? Para pensar en estos problemas, 2 ejercicios, ¿verdad? Que no se resuelven con recetas, es decir, hay que valorar, hay que experimentar para llegar a un planteamiento correcto. Y es lo que nosotros queremos enseñarle a los estudiantes, ¿verdad? Que resolver un problema no significa tomar una fórmula y ya lo resolví, ¿verdad? Sino que en un problema pensamos, experimentamos, hacemos un planteamiento, puede que no nos funcione, ¿verdad? Y vamos a regresar a tomar otro. Bueno, entonces avanzando un poquito en los principios matemáticos, ¿verdad? El número 7 dice que la matemática dice que tiene que ser agradable, lúdica y con todo el aprendizaje, ¿verdad? La palabra lúdica se refiere a que ellos tengan que experimentar, ¿verdad? Para esto entonces nos vamos a auxiliar de
por ejemplo, formas, figuras, todo lo que puede ser manipulable por ello, ¿verdad? Aquí experimentamos con geoplanos, inclusive, ¿verdad? En la imagen pueden ver ustedes de que los estudiantes están utilizando este teodolito para medir ángulos y poder trabajar, ¿verdad? Porque no queremos que se quede solamente a nivel teórico, ¿verdad? O que ellos piensen, ¿verdad? De que, bueno, y me están enseñando a factorizar, pero eso a dónde me va a servir en mi vida cotidiana, ¿verdad? Que es lo que normalmente ellos se preguntan. O algunas unidades que tienen poca aplicación así visible, ¿verdad? Como por ejemplo ecuaciones trigonométricas. Pudiéramos pensar, ¿verdad?, de que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Entonces, por eso este principio nos invita a pensar en eso. Tratar de una manera lúdica el aprendizaje para que resulte más agradable el aprendizaje a los estudiantes. El octavo principio dice de que el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente. Por eso dice, si no se ha logrado un aprendizaje, no se debe entrar a otro, solo por cumplir con el programa. Y aquí quizás tenemos un poco de deuda, ¿verdad? Porque los estudiantes en lo que tiene que ver con la educación matemática, ¿verdad? Hay una jornalización que casi el docente va obligado a cumplirla durante un año. Y, por ejemplo, puede que llegue a un contenido en el que resulta difícil para ellos avanzar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En séptimo empezaron a trabajar con álgebra, en octavo adquirieron las bases para trabajar con ecuaciones, en noveno comprendieron la ecuación cuadrática, factorizar y algunas operaciones. Pero en bachillerato es cuando ellos vienen a utilizar esto, ¿verdad? Para, por ejemplo, trabajar con funciones, desigualdades, ecuaciones cuadráticas, la resolución de triángulos, números complejos y la parte de estadística. Se asume que estos contenidos de primer año de bachillerato ya tienen su secuencia que empezó desde ya de primer grado, ¿verdad? Es lo que se pretende con estos programas. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad? No debería de sentirse, podríamos decir, mm, con tendencia el docente va a tener que avanzar, ¿verdad? Según el cronograma, si el contenido no ha sido asimilado por los estudiantes, ¿verdad? Que sería mucho más didáctico continuar repasando, ¿verdad? Algunas dificultades que han tenido con el tema antes de pasar al siguiente contenido. Esto pues ustedes lo pueden experimentar con el contenido que van a desarrollar en la práctica. Y el noveno principio dice de la didáctica que el aprendizaje tenga significado. Eso quiere decir que lo que se aprenda se tiene que interpretar en la realidad, ¿verdad? Si nosotros queremos que el aprendizaje se recuerde, pues entonces llevémoslo a la práctica, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en un bachillerato que tiene una especialidad, ¿verdad? Entonces buscar una aplicación a contabilidad, a turismo, a electricidad, o sea, la modalidad que sea. En el caso de los grados básicos, ¿verdad? Que todavía es en educación básica, buscarlo con situaciones cotidianas que tienen que ver con ello. Por ejemplo, en esta clase de séptimo grado, para utilizar lenguaje algebraico, de lenguaje tradicional al lenguaje algebraico, se ha utilizado una situación de comprar comida, ¿verdad? Que pretendemos que sea un poco conocida de parte de los estudiantes, ¿verdad? Y así estamos llegando a interpretar la realidad. En algunas ocasiones puede ser difícil, ¿verdad? Por el contenido que estemos desarrollando. Eh, Podría ser, por ejemplo, que división sintética, como decía Jocelyn, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos a la vida cotidiana? Pero sí podemos adelantarnos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a resolver algunas ecuaciones más de grado 2 que en un futuro pueden servir, ¿verdad? Para modelar un problema matemático. Eso sí, ¿verdad? Lo vamos a lograr. Bueno, entonces ahí hemos terminado los 9 principios, ¿verdad? No sé qué le parecen. ¿Piensan ustedes que se pueden desarrollar en el desarrollo de las clases? Algunos no.
Esperamos que sí, ¿verdad? Siempre se puedan desarrollar. Veamos ahora la segunda parte de la tutoría. Esta tiene que ver con las teorías de enseñanza de las matemáticas, la concepción idealista platónica, la constructivista, la cognitiva y la ley de absorción. Estas maneras de poder ver la enseñanza de las matemáticas tienen que ver con cómo vemos el proceso de enseñanza o aprendizaje de la matemática, que en algunas ocasiones puede resultar un poco complejo. Estas situaciones dice que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con respecto al contenido que se desarrolla con los estudiantes, al aprendizaje de los alumnos, el entorno visual social, perdón, que ellos estén expuestos, ¿verdad? A cómo el docente organiza la clase o el uso de materiales, ¿verdad? Y la motivación que se tenga del estudiante. Para eso entonces quiere decir que vamos a tener un círculo ahí, ¿verdad? Entre el conocimiento matemática, las personas que están involucrados en el aprendizaje y también el entorno al que nosotros nos estamos exponiendo. Así entonces, cuando nos referimos, ¿verdad?, a educación matemática, nos vamos a referir a todo ese conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios educativos. En nuestro país nosotros le conocemos centros escolares, colegios, institutos, etcétera, ¿verdad? U también podría aplicar a otras situaciones informales y espacios de planificación curricular, ¿verdad? Con respecto al aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, algunas carreras técnicas estudian matemática para poder llevar a cabo su desarrollo. Pero eh, para la educación matemática dice que se hace mención al estudio científico de los fenómenos, de la práctica de la educación matemática. Aquí es donde nosotros vamos a diferenciar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos educación matemática y didáctica de la matemática, ya que la educación matemática, como aquí lo dice la lámina, ¿verdad?, hace mención al estudio científico de fenómenos sin importar a qué ámbito nos refiramos, ¿verdad? Pero sin embargo, la didáctica de la matemática es la que trata de regular ese proceso de enseñanza al que nosotros vamos a estar expuestos, ¿verdad? Así entonces, la didáctica de la matemática podemos decir que está dentro de la educación matemática. En didáctica de la matemática, inclusive nosotros podríamos agregar, ¿verdad?, la investigación que se desarrolla alrededor de esta ciencia. Mientras que en la más completa, ¿verdad?, que es todo educación matemática, aquí hablamos de teoría, desarrollo, práctica y por supuesto también está incluida la didáctica de la matemática. Así es que cuando nos referimos a la didáctica de la matemática, estamos pensando en una área, ¿verdad?, de la educación matemática que nos dicta estos principios, ¿verdad?, que nosotros estamos interesados en conocer. Entonces, esta didáctica se va a acompañar de otras áreas científicas para poder mejorar este proceso y entenderlo. Aquí tomamos elementos de la psicología, como por ejemplo la teoría de las etapas, ¿verdad? La sociología para entender el desarrollo histórico de la matemática y otras dice teorías cognoscitivistas o socioconstructivistas para entender cómo se ha dado el desarrollo de la asignatura. De acuerdo con Font, dice que los diversos enfoques que se han propuesto para la didáctica de la matemática tienen que ver con una ontología general, una epistemología general o una teoría sobre la naturaleza de las matemáticas o sobre el aprendizaje general, ¿verdad? Debido a esto es que se ha llegado a construir, ¿verdad?, un objeto de investigación de la didáctica de la matemática y así entonces se pueda convertir en una ciencia, ¿verdad? Veamos a qué se refiere entonces cada una de las concepciones que se trata de la didáctica de la matemática. Por ejemplo, en el caso de la concepción idealista platónica, esta dice que mira a la matemática como un conjunto de axiomas que son los que se van a transmitir. Aquí pensemos en todos los axiomas que nosotros conocemos de álgebra, de trigonometría, de cálculo, de física, y todo este conjunto de leyes y principios son los que se conocen como la concepción idealista platónica. Y así se enseña como tal.
Mientras que la otra concepción, ¿verdad? Que es la constructivista, esta se conoce como un poco más con tendencia a la resolución de problemas. Entonces, son bien diferentes, ¿verdad? La concepción idealista platónica dice que enseña estructuras de la manera axiomática. El profesor expone las definiciones y los teoremas y se relaciona con la concepción platónica de las matemáticas. Podríamos decir que tiene un poco de relación, ¿verdad?, con el punto de vista tradicional de la enseñanza. Mientras que, ¿verdad? Si nosotros revisamos la otra concepción que tiene que ver con la constructivista, en este caso dice que estamos viendo que las aplicaciones rigen un proceso de construcción de los procesos matemáticos. Como estamos resolviendo problemas, entonces esperamos, ¿verdad?, que los estudiantes puedan comprobar, verificar, investigar y construir algunas definiciones que ellos tengan. Se trata de tener un camino destinado a la creación de la matemática, no tanto de brindar los principios, sino de poder dar los valores que se prestan ahí, ¿verdad? Y esta concepción matemática o de enseñar matemática está estrechamente relacionado, dice, con la visión de resolver problemas. Entonces vean que las dos que estamos analizando son bien distintas en sus categorías, ¿verdad? Una se apega más al modelo de enseñanza tradicional y esta, como bien lo ha utilizado su término, ¿verdad?, constructivista, se trata más, dice, a la creación de un concepto con un conjunto de principios para poder resolver problemas. En lo que respecta a la concepción cognitiva, para recordar un poquito de la cognición, ¿verdad?, son todos los procesos mentales: memoria, sensación, pensamiento, raciocinio y resolución de problemas. Entonces, la concepción cognitiva lo que trata es eso, ¿verdad?, de tomar en cuenta, ¿verdad?, cómo los estudiantes pueden llegar a adquirir estos procedimientos de orden superior, por un lado, ¿verdad? También toma en cuenta, ¿verdad?, cuáles son las conductas múltiples que pueden tener los estudiantes en algunas situaciones, cómo se pueden adquirir los procedimientos para la adquisición del conocimiento matemático y también, ¿verdad?, cómo el estudiante puede tener esa motivación, los tipos de memoria basados en aprendizaje matemática. O sea que podríamos decir que es un poco más interesada, ¿verdad?, en cómo se aprende y cómo lo tienen los estudiantes. El cuarto enfoque, ¿verdad?, es el de la absorción y dice que esta teoría lo que trata es que nosotros podamos analizar de manera exterior, ¿verdad?, en cómo nosotros aprendemos y las formas diferentes que podríamos tener. Por ejemplo, si lo hacemos por asociación, de una manera llamada un aprendizaje pasivo y receptivo, o si lo hacemos como un aprendizaje acumulativo o como un aprendizaje eficaz y uniforme. Es un concepto totalmente diferente de ver el aprendizaje, ¿verdad?, que también podemos relacionarlo con el anterior. Por ejemplo, si nosotros lo vemos como un aprendizaje pasivo, ¿verdad?, quizás nos referimos más un poco a la concepción platónica de la matemática, donde el profesor transmite los principios y los conceptos matemáticos, y no tanto de la manera de construir y de resolver problemas que lo vimos en la concepción constructivista. Entonces, en esta concepción, ¿verdad?, nosotros queremos investigar y destacar cuál de estas modalidades de aprendizaje son las que tienen los estudiantes. Así es que las concepciones nos sirven a nosotros para ver, ¿verdad?, de qué manera entonces está orientada nuestra estrategia metodológica con respecto a los estudiantes y cómo podríamos asimilar mejor el contenido junto con ellos. Ahora, al desarrollar la práctica, vamos a tener algunas dificultades para la enseñanza-aprendizaje de la educación matemática. Y más que todo en esta parte de la práctica, entonces nosotros pensar, ¿verdad?, en cómo ayudarle a los estudiantes a superar esas dificultades. Bueno, por ejemplo, creo que ya estamos, Gilberto, Jocelyn, solo de, bueno, de Eduardo, no sé en qué grado va a desarrollar la práctica.
Jocelyn sí en primer año, ¿verdad? Y Gilberto también en primer año. Sí, licenciado, yo en octavo grado. Ah, vaya, muy bien. Pues entonces podemos nosotros empezar a pensar, ¿verdad? En cuáles pueden ser algunas de las limitantes que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, quizás en primer año, si ustedes piensen en alguna, agréguenla por favor, ¿verdad? Quizás los estudiantes tengan dificultades para memorizar alguna fórmula, eh, dificultades con operar con números enteros, podría ser otra que tengan, ¿verdad? Inclusive podríamos hallar estudiantes con dificultades de lectura o de escritura a ese nivel, ¿verdad? No sé si ustedes le agregarían alguna. No. También pensemos en la clase de estudiantes a la que vamos nosotros a llegar, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser, ¿verdad?, de que en el salón de clases que vamos a atender, también vamos a encontrar estudiantes de tan variada estilos y experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Desde los que tienen rápido aprendizaje, lento aprendizaje, algunos puedan tener deficiencias o limitantes para aprender, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere también la planificación, ¿verdad? Que nosotros vamos a tomar en cuenta estos valores para desarrollar el contenido, ¿verdad? En el material nos invita a pensar en algunos elementos, ¿verdad? Que podrían llevar, por ejemplo, a los estudiantes a ser considerados, ¿verdad? A tener tendencia al fracaso escolar por sus limitantes, ¿verdad? Otros quizás por su estilo de aprendizaje o limitantes que tengan puedan sufrir de aislamiento en el salón de clase o de abandono escolar, ¿verdad? Ya algunos profesores ya no quieren insistir en que este estudiante aprenda porque no responde a las estrategias, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Nosotros vamos a ir preparados para poder afrontar estas dificultades en la enseñanza de los procesos de matemática. Entonces, ante estas dificultades, dice que sobre todo nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Fortalecer una actitud favorable hacia el aprendizaje de la matemática. Si ya están, imagínense, en octavo o primer año, ya tienen una creencia con respecto a la materia, si les gusta o no les gusta, si la consideran fácil o difícil, ¿verdad? O si no tienen mucho interés o no con respecto a la materia. Y de las aptitudes, ni qué digamos, ¿verdad? Ya a estas alturas de octavo, primer grado, los estudiantes saben, ¿verdad? Si tienen alguna habilidad para aprender matemática. Pero nosotros queremos vender, ¿verdad?, esa oferta de aprender matemática como con una actitud favorable y que sí, ¿verdad?, la mayoría de estudiantes puede lograrlo con las estrategias adecuadas. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el aula? Dice, pueden ser problemas o dificultades cognitivas. Podemos encontrarnos con estudiantes que tengan discapacidades físicas o mentales, ¿verdad? Desde los niños tímidos, ¿verdad? Hasta podríamos encontrar un niño con un problema serio de aprendizaje. Pero la escuela no se niega, ¿verdad?, a este tipo de estudiantes. Algunos quizás puedan tener problemas sociales, ¿verdad? En la adolescencia es bastante común. Y también, ¿verdad?, algunos han sido víctimas de malas estrategias de enseñanza. Así que toda esta colección de estudiantes la encontramos en una clase de primer año o de segundo año. El material tiene un párrafo bastante interesante que dice que estas dificultades que se dan en la enseñanza de aprendizaje de matemáticas son de naturaleza diferente y pueden agruparse en categorías. Las dos primeras dice asociadas a la disciplina, ¿verdad? Es decir, los procesos mentales o procesos de pensamiento que tienen los estudiantes, ¿no? Y la tercera dice que está ligada a los procesos de enseñanza de la matemática. La cuarta en conexión con los procesos cognitivos de los alumnos y una quinta relacionada con la falta de actitud racional hacia las matemáticas. Entonces, con respecto a esta quinta, podemos trabajar nosotros. Con respecto a esta cuarta, ¿verdad? Como es un poco a nivel neurológico, quizás esté un poco alejada, ¿verdad?, de nuestro alcance. Pero en la tercera, ¿verdad?, que está ligada a los procesos de enseñanza, sí podemos hacer mucho nosotros,
porque se refiere a cuál es la estrategia que nosotros vamos a desarrollar para impartir nuestro contenido. Entonces, estas dificultades, ¿verdad?, de enseñanza de aprendizaje de la matemática, lo que nosotros queremos es, ¿verdad?, que ahora que vamos a desarrollar esta práctica docente, ir preparados, porque vamos a encontrar de todo, ¿verdad? Tampoco queremos llegar al extremo de ir con temor, ¿verdad?, y pensar que no sé qué clase de estudiantes quizás no me van a recibir. No, ¿verdad? También conviene que nosotros cuidemos nuestra actitud, ¿verdad? Porque los estudiantes la van a leer cuando nos paremos enfrente a ellos. Entonces, por ejemplo, preparar nuestra clase, ¿verdad? Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. Y aquí pensar, ¿verdad? Bueno, voy a enseñar a resolver desigualdades, por ejemplo. ¿Qué dificultades podrían tener los estudiantes? Comprenden los símbolos de igual, reconocen términos semejantes, se pueden las estrategias para despejar una variable, etcétera, ¿verdad? Ahí podríamos pensar. También podrían haber dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático y quizás algunos requieran una segunda explicación, ¿verdad? Yo creo que en tutorías anteriores se los comentaba, ¿verdad?, que funciona en una explicación, ¿verdad?, que nosotros leamos la actitud que tienen los estudiantes. A veces algunos somos muy expresivos en el rostro y entonces el rostro nos dice, ¿verdad?, si vamos aprendiendo o no, o si tenemos alguna duda. Y también ustedes favorecen mucho, ¿verdad?, que le pregunten a los estudiantes si necesitan una segunda explicación, si vamos a medio proceso y todos lo van entendiendo, ¿verdad? O hacer preguntas directas. Ayuda a mejorar el ambiente de aprendizaje. Algunas dificultades dice que son asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados por el aprendizaje de la matemática. Y a veces cada centro educativo tiene su propia, podríamos decir, ahí subcultura, ¿verdad?, de lo que significa aprender. Un cuarto sería dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivos de los alumnos. Y quizás en 3 clases o 4 que vayamos a dar, ¿verdad?, es bien difícil conocer a 30 estudiantes. Pero sí, ¿verdad?, se pueden apoyar ustedes en el docente, que ya los conoce mejor, ¿verdad?, por si hubiese algún estudiante que tiene una dificultad, que ellos ya tengan conocimiento, ¿verdad? Y una quinta dice que son dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. Entonces, en esto sí, ¿verdad?, nosotros podemos trabajar y procurar fortalecer, ¿verdad?, una actitud positiva hacia el aprendizaje de la matemática. Así es que por ahí les dejamos ya la tarea y el reto, ¿verdad?, para que ustedes vayan pensando, bueno, ¿yo cómo voy a detectar las dificultades de los estudiantes? ¿Qué voy a hacer, ¿verdad?, para favorecer el aprendizaje positivo en la matemática? Entonces ese es nuestro trabajo en la planificación que vamos a desarrollar. Algunos, aquí estaba revisando yo, ¿verdad?, algunos problemas que nosotros podríamos verlos como interesantes, ¿verdad?, porque tenemos un gusto por resolver matemáticas. Pero algunos problemas que se presentan en los estudiantes, ¿verdad?, pueden ser muy abrumadores para el estudiante promedio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese momento de reflexión, ¿verdad?, del contenido que yo voy a desarrollar, pensar, ¿verdad?, en estas dificultades que van a tener los estudiantes. Por ejemplo, en 8º grado, creo que todavía en la unidad 3, no sé si se han investigado, Eduardo, creo que todavía van por álgebra en la unidad 3, ¿verdad? No me acuerdo si son sistemas de ecuaciones por ahí. Entonces, también, ¿verdad?, podríamos ver en eso, en los casos de los estudiantes, ¿verdad? Algunos la transposición de términos les resulta un poco complicada para poder entenderlo. O incluso, ¿verdad?, contenidos tan básicos como términos semejantes podrían tener esa dificultad. Entonces pensemos, ¿verdad?, esa es nuestra labor. ¿Cómo le vamos a ayudar a los estudiantes a superar estas dificultades de aprendizaje? Estos podríamos pensar nosotros en los aspectos que están aquí descritos, ¿verdad? La naturaleza propia de la matemática, los modos de pensamiento matemáticos,
¿verdad? Que quizás algunos estudiantes no los tengan o les esté costando adquirirlos. Y el aspecto deductivo formal, ¿verdad? De algunos principios matemáticos que se hacen en clase o las demostraciones, ¿verdad? Al final, creo que a partir de la unidad 4 en octavo grado, se estudia mucho la geometría y las demostraciones formales en octavo grado. Así es de que podemos pensar también, ¿verdad?, en esos contenidos para los estudiantes. Y sobre todo, si ustedes revisan la parte metodológica de la matemática, en las guías metodológicas, pueden darse cuenta cuáles son las competencias que se quiere trabajar en cada una de estas unidades, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con los métodos de enseñanza, ¿verdad? Bueno, más que todo son los métodos y los estándares para las enseñanzas de las matemáticas. En esta parte del material que habla de los estándares para la enseñanza de la matemática, nos invita a pensar como en aquellas líneas generales que, sin importar el método que nosotros desarrollemos, se debería de lograr en una clase de matemática. Por ejemplo, la primera de ellas es cuidar la actitud, ¿verdad? Generar una actitud favorable hacia las matemáticas y estimular el interés por su estudio. Esto no importa si es octavo o primer año, ¿verdad? Si es una escuela de ciudad o es una escuela rural. Siempre debería ser un estándar para un profesor de matemáticas. Una segunda es la comprensión. Y esta se deduce a desarrollar una sólida comprensión por los conceptos, procesos y estrategias para resolver problemas, ¿verdad? Deberíamos de interesarnos profundamente en esta parte. El tercer estándar dice que es desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en la vida diaria. Y aquí es donde nosotros ya nos interesamos, ¿verdad?, en buscar aplicaciones para mostrarle a los estudiantes que allí en la cotidianidad donde ellos viven pueden aplicar lo que están aprendiendo en matemática. También un aspecto sumamente importante, ¿verdad?, es suministrar, dice, a los estudiantes el lenguaje educado para comunicar sus experiencias matemáticas. Ya veíamos anteriormente, ¿verdad?, que un principio didáctico es crear esos ambientes de aprendizaje matemáticos que sean interesantes y ricos para los estudiantes. Entonces, este estándar dice que esos ambientes de aprendizaje acompañémoslos del lenguaje adecuado para comunicar sus experiencias. Por ejemplo, los estudiantes en la vida cotidiana, yo a veces les digo, ¿verdad?, no utilizan las palabras de radio, círculo, circunferencia, factorizar, por ejemplo, no forma parte del lenguaje cotidiano. Entonces, que nosotros les enseñemos a utilizar ese lenguaje, ¿verdad?, en las situaciones correctas, es un estándar, ¿verdad?, para la enseñanza de la matemática. El quinto dice, un uso creativo de las matemáticas para expresar sus conocimientos. Y entonces aquí es donde las actividades lúdicas de investigación o de creación pueden servirle, ¿verdad?, para los estudiantes. No olviden que, o pueden ustedes averiguar, ¿verdad?, pensaríamos que la mayoría de